Hola a todos, bienvenidos a esta lección número 10. Vamos a entrenarnos ahora en este tema que es el de testificar. Bien, habíamos estado viendo en clases anteriores cómo Dios se acerca a nosotros, su Espíritu Santo nos convence de pecado, de nuestra falta de relación con Dios y crea en nosotros una gran convicción de pecado, de que somos pecadores, que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos hacer las paces con Dios, y lo hacemos, damos ese paso, le pedimos a Dios que nos perdone. Cristo toma la culpabilidad nuestra y la hace propia, la hace de Él, y así nosotros somos liberados de recibir el castigo porque otro lo recibió en nuestro lugar, que es Jesucristo. Luego Dios, al perdonarnos, hace una serie de cosas con nosotros, nos convierte en una nueva criatura justificada, renacida, nos santifica, pone su espíritu dentro de nosotros, en fin, también nos da un propósito para esta vida en Dios, esta vida cristiana. Pues el Espíritu Santo, cuando ocurre ese proceso de transformación, de conversión, nos incluye, nos mete como un miembro más del cuerpo de Cristo con una función que ejercer. Eso es lo que hemos visto antes. Pero esa obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros, lo empezamos a notar. Tenemos un interés por obedecer a Dios. Muchas cosas se nos van abriendo. Nuestra razón de vivir en esta vida cambia, tenemos un motivo, tenemos una razón, tenemos alguien por quien vivir, que es nuestro Dios. Someternos a Él es vivir esta vida conforme a las normas de Él, eso se llama su voluntad. Y no es que nosotros nos vamos a convertir en unos hombres de esos que se encierran en un lugar y no salen, que están siempre de rodillas allí repitiendo oraciones. No, somos personas común y corriente que vivimos con los demás y que hay dentro de nosotros un interés de hablar a otros de este Dios maravilloso, de este Cristo que ha muerto por nosotros. Ese es el plan de salvación que Dios ha tenido para todos los hombres, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay nueva vida. Esas ganas de hablar a otros se llama testificar. Y ese es nuestro tema en esta lección. Dice, a testificar. A compartir a otros de este Dios. Vamos a las preguntas. A ver. Ahí en ese cuadrito en la parte de arriba de su hoja, y si no tienes el curso, ahí pongo yo los links en algunas de las clases antepasadas, las clases anteriores, he puesto ahí el link de descarga. Es de distribución gratuita, lo puedes bajar, consta de 7 volúmenes, ahora estamos haciendo el volumen 1 que tiene 13 pasos o 13 lecciones. Muy bien, entonces ahí en ese cuadrito, la primera pregunta dice, ¿es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo al infierno? ¿Qué respondes? ¿Es necesario, verdadero o falso? ¿Es necesario testificar a otros porque ellos están yéndose rumbo al infierno, a la condenación? Eso, muy bien. Pues sí, es verdadero. Tenemos nosotros que advertirles de ese peligro que todos los hombres están caminando a la perdición, a la condenación, al infierno. ¿Por qué? Por sus pecados. No es porque es un Dios malo, sino que el hombre decide caminar sin Dios, vivir su vida sin Dios, entonces comete una serie de pecados, porque ¿qué le importa lo que opina Dios? Y justamente los pecados son ir en contra de las normas de Dios. Entonces constantemente estamos
ofendiendo, estamos haciendo daño, estamos haciendo mal, aunque no lo veamos así. La murmuración, el chisme, el pleito, la borrachera, la envidia, el enojo, la fornicación, la lascivia, la inmundicia, un montón de pecados se puede señalar. Todos son pecados, son cosas malas, aunque al hombre le gusta hacerlo y cree que está bien hacerlo y darle gusto al cuerpo. Y esas cosas están mal. Si caminamos en esta vida que Dios nos ha dado, tenemos que saber caminarla sin hacer daño a nadie, sin hacernos daños a nosotros mismos también. Entonces, toda la gente está yendo a la perdición y nosotros tenemos que testificar, verdadero. Segunda pregunta. ¿Puedo evangelizar a mis familiares y a mis amigos con éxito? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? ¿Puedo evangelizar a mis amigos y a mis familiares con éxito? Pues esta pregunta es verdadera porque yo no tengo que garantizar que la otra persona se va a convertir. El éxito del que estamos hablando es del que yo voy a contar, el que yo voy a hablar a mi amigo. Y eso, desde el punto de vista que tú le hablas, que tú de una u otra forma, con acciones también, estás testificando a otro de Dios y de Cristo, ya has cumplido, ya lo has hecho con éxito. La conversión de esa persona ya no es tu responsabilidad. Eso es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Entonces, ¿podemos testificar con éxito? Claro que sí. Simplemente que lo hagamos. Tercero, para poder compartir mi fe, ¿es mejor esperar a recibir un curso? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero o falso? No voy a testificar hasta no recibir un curso de cómo hacerlo. ¿Qué crees? ¿Verdadero o falso? Pues esto es falso, está equivocado, porque testificar de lo que Dios ha hecho en ti no requiere un curso. Es tu propia experiencia con Dios. De lo que Dios ha hecho tú puedes hablar. Es más, hay un caso cuando un endemoniado fue liberado de la cantidad de demonios que tenía dentro. Este vivía en un pueblo llamado Gadara y era conocido como el endemoniado de el Gadareno. Este hombre tenía cantidad de espíritus malos y de demonios que la población lo sujetaba con cadenas y este rompía, deshacía el hierro, las cadenas, una fuerza que no es humana, y cogía objetos y se laceraba, se cortaba y no se infectaba. Ahí estaba el hombre que vivía ese mundo tan horrible. Y Jesús va hasta él, lo libera, le saca todos los espíritus malos y este hombre quiere seguirle a Jesús. Es que es una buena cosa. Pero Jesús le dijo, no. Vete a los tuyos, vete a tu pueblo, a tu ciudad y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces el testificar es contar nuestra propia experiencia con Dios. Y para eso no tienes que recibir ningún curso. ¿Vale? Entonces ahí es falso. Vale. Seguimos con la lección. Entrénate. Uno de los privilegios que tiene un creyente, uno que ha nacido de nuevo, es testificar de su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otras personas ese plan maravilloso de salvación que Dios tiene para los hombres. Que todos sepan que Dios es un Dios que tiene un plan para salvar al hombre. Muy bien. Así que esa es nuestra labor. Contarles a todos para que ellos también puedan apropiarse de esta salvación. Ahora, voy a hacer un gráfico. A ver.
allí. Vamos a poner este color para poner aquí. Vale. Esta es la ilustración que solemos encontrar en algunos libros, y aquí están abajo las llamas. Bueno, se suele dibujar así. Un camino estrecho que lleva a la vida eterna, y un camino muy ancho que lleva a la perdición. Y mayormente las personas caminan por este camino ancho. Y por este camino angosto, pocos son los que la encuentran y pocos son los que entran y caminan por él. Esto como una ilustración para lo que vamos a estar hablando. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que saber que todas las personas están condenadas. ¿Por qué? Porque todos han hecho lo malo. Dice Romanos capítulo 3, en el verso 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos señala en muchas partes que no hay ni un justo, no hay nadie que se levante y diga, yo soy justo, yo no he cometido ni un solo pecado, no hay nadie. Todos hemos hecho lo malo. Y por eso malo que hemos hecho, vamos a ser juzgados, vamos a ser condenados ante un juez, que él no perdona todas las cosas malas que hemos hecho, las tiene que castigar y las va a castigar en nosotros. Por eso es que Cristo es el sustituto, tenemos que ir a él. Entonces, todas las personas están en este camino ancho, están condenadas, están rumbo al infierno, aunque no les guste esa palabra, pero es que es necesario que sepan su condición, hacia dónde van. El que más habló del infierno, ¿quién es el que más habló del infierno? La persona que más habló del infierno ha sido Jesús. Y Jesús nos ama. Miren cuánto nos ama, que entregó su vida para morir por nosotros. Nos ama tanto, y por eso es que nos habla que hay un lugar de condenación para todos los hombres, que Él quiere que lo evitemos, que no vayamos allá, que no caigamos en esto. Entonces, tenemos que asumir, entender que hay un lugar de castigo, y que todos los hombres por sus pecados van camino hacia allá. Cuando mueran, estarán ante el gran juez, Dios, que les va a decir que han pecado y que tienen que pagar el pecado que han cometido. Imagínense lo que vino por un solo pecado, el pecado de Adán y Eva, un solo pecado, las maldiciones que vino sobre él. Y a ti que no has hecho un solo pecado, sino muchos, ¿qué te vendrá? Por eso es que es tiempo de arrepentirse del pecado, de apartarse del pecado, de librarse del pecado. Y la única forma es la sangre de Jesucristo. No hay otro modo. No se puede limpiar el pecado. Así amontones lejía sobre ti y hagas cualquier tipo de penitencia, no puedes quitar el pecado de encima. El único
que quita el pecado es Jesús, no porque lo quita, sino porque Él asume el castigo por el pecado. Y al asumir el castigo, pues ya el pecado ya es pagado. Ya se ha pagado la consecuencia del pecado y ya no hay más cosa que pagar porque ya se pagó por Él. Entonces, para los que todavía no saben si están por el camino angosto que lleva a la vida eterna, entonces de seguro que están por este camino ancho que lleva a la perdición. Y es oportunidad para que entres por esta puerta que es Cristo. Entrando solamente por Cristo puedes entrar a ese camino de salvación. Y para ti, mi hermano, que ya eres creyente, mi hermana en Cristo, tú tienes que tener dentro de ti ese anhelo por ver la salvación de las personas que se pierden. Ese anhelo por querer que las personas que se pierden se salven. Vale. Muy bien. Pues esta figura la sacamos de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y el versos 13 y 14, donde habla de estos dos caminos. Y se los leo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué destino le espera a la mayoría de gente? ¿Qué crees? ¿Qué destino le espera a la mayoría de gente? Puedes ir contestando. Pues ellos van por el camino espacioso y su fin es la perdición, según lo que nos dice Jesús. Ahora, que dice también Jesús acerca de los que no han confiado en Jesús para su salvación, no han creído en Él para su salvación. Dice en Juan capítulo 3, el verso 18, el que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condición de los que no han confiado en Cristo? Es que ya han sido condenados. O sea, van camino simplemente a recibir la condenación que ya llevan dentro de ellos. O sea que todos los hombres están condenados ya. Y hay que tenerles esa compasión y ese amor de presentarles a Cristo, porque es la única forma, el único medio de salvación. Ahora, en contraste, en comparación, el que ha nacido de nuevo, ¿en qué condición está? Pues 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Los que estamos en Cristo hemos nacido de nuevo, por eso somos nueva criatura. Muy bien, entonces nosotros somos nueva criatura, lo que hemos recibido a Cristo. Tú si no lo eres, lo puedes ser. Pídele perdón a Dios de tus pecados. Comprométete a seguirle a Él, a respetar todo lo que Él ha mandado, su forma de vida para nosotros. Busca el perdón en Cristo, que Él sea el que lleve tus pecados. Y Dios te dará la justificación y también el nuevo nacimiento. Ahora, siendo una persona nueva, una persona nueva en Cristo, ¿cuál es la misión que una persona nueva en Cristo tiene? O sea, un creyente, un salvado, un hijo de Dios, ¿cuál es la misión que él tiene?
Y para esto vamos a ver en 2 Corintios 5:20 que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Así también os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ese es el mensaje que tenemos nosotros para con todas las personas. El Señor nos está diciendo que nosotros somos sus embajadores para hablar en su nombre, como si Dios mismo hablara a través de nosotros como sus embajadores. ¿Y cuál es el mensaje que nosotros tenemos que comunicar? Decirle, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro mensaje, que la gente se reconcilie con Dios a través del Señor Jesucristo. Muy bien, muy bien. Me gusta este tema. Ahora, Mateo 5, 14 y 15, aquí, según este pasaje, además de embajador, ¿cómo nos llama Cristo a nosotros? Y se pone una cita que está en Mateo 5, 14 y 16, que dice que nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, es visible. Ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a toda la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Entonces, además de embajadores, ¿qué somos? Somos luz del mundo. Así nos llama nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ser luz? ¿Qué crees tú? A ver, me gustaría tus opiniones también ahí. ¿Qué significa ser luz? Luz del mundo. ¿Para qué sirve una luz? Desde ahí creo que podemos ver esa importancia. Si estamos en un lugar a oscuras, necesitamos una luz. ¿Para qué? Para poder ver por dónde vamos, dónde están las cosas, es decir, para poder ver. Y si nosotros somos luz para el mundo, también estamos indicando cuál es el camino correcto, para que no tropiecen, ya que ellos están en tinieblas, no ven. Nosotros le alumbramos para que ellos puedan también estar seguros, salvos y no caigan. Además, una luz también da esperanza y salvación. ¿Cuán importante es un faro, por ejemplo, en un peñón alto junto a la orilla del mar? ¿Para qué? Para que si hay una embarcación que está perdida, para que se pueda orientar. La embarcación no sabe, puede ser, ahora con tantos instrumentos ya no se necesita mucho, pero vamos a ver una embarcación que no tiene instrumental, o que se le ha malogrado su instrumental, está a la medianoche y no sabe cómo orientarse. Un faro es una esperanza, una guía. Cuando ellos están mirando, mira, ahí hay luz, o la ciudad se puede ver también iluminada. Entonces es su salvación para ellos. Así también somos nosotros como luz, para dar esperanza, dirección, para indicar por dónde debe ir a las demás personas. Una luz también nos brinda calor, confort, nos abriga. Así también el evangelio que nosotros llevamos, que es la luz, abriga a otros. Seguimos. Acá dice, ¿y qué significa poner la luz debajo de un almud? Almud es como un cesto, vamos a ver que es como un cajón. Nadie enciende una luz y lo pone debajo de un cajón y ahí está. ¿Para qué sirve? La luz guardada ahí, ¿para qué sirve? Si no, la luz debe ponerse en un lugar alto para que alumbre a todos los que están allí. Entonces nosotros no podemos escondernos, no podemos guardarnos. ¿Para qué sirve una luz guardada? Tiene que manifestarse para ser de ayuda. Así somos los creyentes.
tú también estás llamado a alumbrar a tus amigos, a tus familiares, contarles de este Dios maravilloso, de este amor de Dios que está dispuesto para ti, para que tú puedas tomarlo, puedas apropiarte de la salvación que está en este plan de amor que Dios ha trazado desde el inicio, desde cuando pecó Adán. Él ya había pensado una forma en cómo salvar al hombre. Entonces tú también tú eres portador de esa luz. Ahora aquí en el punto 8 hay algunas cositas para marcar, 5 puntos para marcar. Y no sé cómo está orientada estas preguntas, pero yo al leerlas, yo puedo marcar todas. ¿Por qué? Porque hay algunas veces en que estoy dispuesto y otras veces en que no estoy dispuesto. Y vamos a mirarlas punto por punto. Dice, primer punto: me gusta hablar de Cristo porque Él me ha cambiado. Lógico, ¿no? La experiencia que tenemos en Dios, que nos ha cambiado a nosotros, queremos que lo tengan nuestros amigos, nuestros familiares, que ellos también se beneficien de esto. Entonces, me gusta hablar de Cristo porque me ha funcionado a mí, porque Él me ha cambiado. Sí, yo puedo marcar, sí, me gusta hablar de Cristo a otros. Otra pregunta: a veces brillo, pero a veces mi luz está tapada o está opacada. Y eso me pasa también a mí. Hay algunas veces en que no brillo como debo ser, que parece que mi luz está tapada. Nos pasa, ¿no? ¿No es cierto? Aquí no vamos a darnos de supermanes espirituales. Todos tenemos a veces, no voy a decir, no, yo todo el tiempo tengo que testificar. Mentira. Algunas veces que no me interesa la gente, ¿no? Pero en fin. Bueno, tercero, no sé cómo testificar de Cristo. Y es cierto, a veces no encuentro la forma de testificar de Cristo a otros. A veces estoy con un hombre de tal edad o una mujer y no sé cómo empezar. Y eso nos pasa también a nosotros, que no sabemos cómo testificar de Cristo. Otro, me da cierta vergüenza hablar de Cristo. Y eso nos pasa a todos. A veces nos da, de acuerdo a las circunstancias, a veces nos da vergüenza de hablar de Cristo. Muy bien. El quinto dice, ahora mi luz ha brillado un poquito más. A veces nos encontramos en esa posición, ¿no? Mi luz está brillando un poquito más. Tenemos ánimo, tenemos oportunidades, ¿podemos hacer algo? Sí. Entonces, son situaciones que pasamos todos y todos tenemos que marcar eso porque es parte de nuestra vida. El punto 9 dice en Mateo 28, versos 19 al 20, contiene lo que hemos llamado ya la Gran Comisión, el mandato de Jesús que le dejó al grupo de sus seguidores momentos antes, cuando él ya partía para el cielo, su ascensión. Y ahí les dijo, según Mateo, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Bueno, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nuestra tarea, comisionada por Jesús, delegada de los apóstoles así hasta nosotros, es ir y hacer discípulos, hacer más seguidores de Cristo. Y a esos seguidores tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado y mandado. Es nuestra labor, mandada y comisionada por el mismo Señor Jesucristo. Ahora aquí encontramos unas sugerencias que nos van a ayudar a testificar. La primera dice,
permita a Cristo cambiar su vida. La primera cosa que tenemos que tener es que Cristo cambie mi vida. Y dice, recuerde que sus palabras valdrán muy poco si su comportamiento no lo respalda, ¿no? Como el dicho que dice, oye, lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja oír lo que dices. Claro, nosotros tenemos que demostrar con nuestra propia vida que hay cambios. No le puedo hablar a otros que Jesús cambia y nosotros no cambiamos. Tenemos nosotros primero que someternos a Cristo, empezar a obedecerle, a seguirle, para experimentar cambios y contar recién a otros, Jesús cambia. Tenemos primero que evidenciarlo en nuestra propia vida. Punto número 2, aquí se van a presentar 10 puntos. Vale. Dice, cuando tú testifiques, usa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa. En Hebreos 4:12 habla de la palabra de Dios de esta forma. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y lo compara con una espada, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es viva. Una vez que la palabra de Dios entra en la persona, hace su labor de profundizar y meterse adentro y hacer su obra. Así que cuando tú testifiques de Cristo, utiliza la palabra de Dios, porque esa es una herramienta viva y eficaz. Y recuerden, tú solamente hablas, la labor lo hace el Espíritu Santo. Tú simplemente mencionas la palabra de Dios y dejas al Espíritu Santo actuar. Punto 3. Confía en el Espíritu Santo para ayudarte a testificar. Él es el que convence al mundo de su pecado. Dice en Juan 16:8, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que deja que el Espíritu Santo haga su labor. Muy bien. Eso quiere decir que no puedes obligar a nadie a hacer cambios, ni a recibir la salvación en Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que convencerle a esa persona para que lo haga. Tú no puedes obligarla, no puedes coaccionarla para que haga esta, porque no funciona así, no funciona. Tiene que haber un parto natural, no pueden haber cesareados, salir antes de tiempo. Que el Espíritu Santo haga su obra para hacer nacer de nuevo de una forma genuina. Vale. Punto 4, dice, ora por tus amigos, ora por tus familiares, ora por la persona que tú estás testificando. La oración es nuestra herramienta. Señor, te pido por favor que haga la labor de convencimiento, que tu Espíritu Santo esté tocándole ahí, para que cuando yo le presente el plan de salvación, tú ya hayas movido su corazón, tú hayas ido ya adelante, abriendo el camino. Eso es muy importante, entonces, orar. Punto 5. Debes mirar a la persona a la que te le estás testificando con compasión. Recuerda que él vive esclavizado por el pecado. Quizás ni te acepte ni quiera ser tu amigo porque no lo es. Y tú tienes que ir a él con compasión. Lo que Dios ha hecho en ti, tú quieres que también lo haga en él. Te da pena su forma, cómo está viviendo la vida, en qué situación está de decadencia, en qué pecado está hundido, en fin, y tú tienes compasión para decirle, Dios tiene cambio para ti, tiene un cambio para ti, recibe la salvación que hay en Dios. Esa persona, recuerda, es una víctima del diablo. Se mira a esas personas con compasión. Punto 6, dice,
Cuando tú vas a testificar, testifica con una actitud de humildad. Recuerda que si no fuera por la gracia de Dios, tú también estarías en la misma condición. Entonces, sé humilde al ir a testificar a una otra persona. No seas altanero, orgulloso, con humildad. Primera de Pedro 3:15 nos dice: santificad al Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquello que se nos mande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si alguien te pregunta, quiere indagar, ¿y tú por qué crees esto? Con humildad, no con altanería, respóndele. La palabra de Dios enseña esto, dice esto, yo lo he creído, ha sucedido esto en mí. Muy bien. Punto 7 dice: sea cortés cuando hables de Cristo a otro, de una forma cortés. Que la persona que te está escuchando sienta que realmente tú tienes un deseo genuino de ayudarle. No le condenes. No le digas: tú eres un pecador perdido, maldito por Dios. Sé cortés con la persona, hablándole pues de Cristo y de los beneficios que Él hay, y que tú pues tu deseo es ayudarle a Él. Punto 8. Sea natural. Los mejores contactos que usted tiene son tus familiares, tus amigos. No debes tener temor de compartir con ellos la palabra de Dios. Si tienes una relación ya formada con algún familiar, con tu hermano, con tu tío, con tu padre, lo que sea, pues muy bien, ya hay una relación de confianza. Puedes sentarte y conversarle de una forma quieta, decirle: mira, he visto esto, he recibido esto, conozco esto, ¿qué te parece a ti? Muy bien. Punto 9. Consigue literatura cristiana. Ten a la mano siempre eso, y llévalo contigo, porque quién sabe las oportunidades que puedes tener, y conversar con alguien, si te lo permite, y darle una literatura, ¿no? Lo que le llamamos un tratado, un folleto. Podemos también darle para que esa persona lo pueda leer después. Número 10 y último punto aquí es: sé valiente. Que muchas veces nos da un poquito de vergüenza, de inseguridad hablarle a alguien que no conocemos, y perdemos así oportunidades. Entonces, sé valiente. Aunque no todos van a aceptar tu mensaje, recuerda que tú eres portador de buenas noticias. Tú eres portador del camino que va a la vida eterna. Y como decía Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Igual también nosotros podemos decir lo mismo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para cambio, para transformación a todo aquel que cree. Ahora, mientras les he estado hablando esto, me he recordado el caso de una hermana que vino a visitarnos allá en Trujillo. Venía de la iglesia del Callao, y me contó una experiencia que había tenido hace poco tiempo. Me dice que ella iba en una movilidad, en una combi, estos transportes pequeños, y estaba sentada allí, a su lado había un joven. Entonces ella pues iba a su destino, y en el camino, se acostumbra en los transportes públicos poner música dentro del vehículo. Entonces ahí estaba todo volumen la canción, ¿no?
Entonces ella pues iba ahí también sentada, escuchando, como todos los demás, ¿no? Cuando de repente algo le vino a la mente. Le dijo, habla de mi amor aquí. Entonces ella se quedó así, como que un pensamiento que le vino, ¿no? Bueno, pero generalmente nosotros lo tomamos como pensamientos nuestros y lo desechamos. No, que cómo voy a hablar en público, y además soy mujer. Y otra vez el pensamiento, habla aquí del amor que yo tengo para los hombres. Y así varias veces que ella se incomodó y dijo, esto no puede ser mis propios pensamientos. Entonces dijo, Dios, si tú me estás hablando, si realmente tú me estás hablando, que yo testifique aquí de ti, haz que el chofer apague su radio. Así que el chofer apagó la música y ella se quedó impactada, ¿no? Porque justo lo que le pidió a Dios que hiciera el conductor, lo hizo. Entonces ella dijo, no puede ser, Señor, estoy luchando contra ti, yo te voy a obedecer aunque tengo vergüenza, aunque soy mujer, pero en fin, le llamó al cobrador y le dice, ¿puedo decir unas palabritas? Y dijo, sí, diga. Y ella de ahí dijo, disculpen, que les interrumpa en su viaje, pero yo quisiera hablarles del amor de Dios y de lo que Él ha hecho por mí. Y empezó a contar, ¿no? su testimonio, su experiencia con Dios. Me ha pasado esto, y pum, acabó todo lo que de presentar y dijo, muchas gracias. Se quedó otra vez callada y el conductor puso su música. Entonces, bueno, pues ella se sintió aliviada de que pudo hacerlo. Y en eso se da cuenta que el que estaba sentado a su lado estaba llorando, en silencio, así. Se tapaba, pero estaba llorando. Entonces ella dice que lo vio así y que le dio un poquito de vergüenza, pero al final de cuentas le preguntó, ¿le pasa algo? ¿En qué puedo ayudarle? Y este hombre le dijo, gracias por sus palabras. Usted no me conoce, pero ha dicho unas palabras que me han hecho cambiar de idea. Yo ahora iba en este vehículo hasta el final, que es por allá por es como un acantilado, muchas piedras amontonadas, y él había ido con la idea de suicidarse. Tenía la vida muy complicada. Había dejado su propio vehículo, su coche, su carro, lo había dejado en tal lugar, lejos. Y él había tomado ese transporte público, se iba a ir hasta el final y había tomado la decisión de despeñarse, de tirarse por esas peñas al mar. Entonces el muchacho estaba llorando y ella siguió con él, aunque ya había llegado, ya próximamente estaba para su paradero, pero ella dijo, no, acá yo no me bajo donde debo bajarme, yo voy a seguir con este hombre. Y le empezó a hablar más y más de Dios. Al final de cuentas desistió, evitó que ese hombre se suicidara y le pudo hablar de Dios y de la esperanza que hay. Es un caso real. Entonces, Dios nos ayuda, nos da fuerzas para testificar, sobre todo cuando hay necesidad. Y de esto quiero pues hablarles un poquito, ¿no? En la iglesia donde yo asistía de joven, solíamos ir por las tardes, los domingos por las tardes, después del culto y antes del siguiente culto de la noche, pues 3 o 3:30 de la tarde, todos nos reuníamos en la iglesia, se repartían ahí la literatura cristiana y salíamos pues por los barrios, ¿no? Tocando, tú vas esta calle, yo aquí, esta otra vereda al frente, tú esta otro lugar, y nos distribuíamos y íbamos tocando puertas, regalando pues la literatura y hablándoles un poquito de Cristo, ¿no? Así he vivido yo muchos años, saliendo por las tardes a evangelizar. Después, en otra
en otra iglesia, cuando me casé, me mudé y asistí a otra iglesia. Y ahí tenían la costumbre, después del culto, que terminaba como a las 12, 12 y media, salíamos un grupo de jóvenes, sobre todo, con una guitarra y nos íbamos al mercado. Y ahí en el mercado nos poníamos a cantar, en el ruedo de los hermanos que nos acompañaban, y cantábamos, algunos venían a escuchar y predicábamos ahí. También por las tardes salíamos también igual, ¿no? A tocar puertas. Esa era nuestra forma de evangelizar, de testificar. Y como iglesia teníamos por lo menos una vez al año una que le llamábamos campaña de evangelización, de viernes a domingo, perdón, de miércoles a domingo. Todos esos días se hacían cultos cada noche, se invitaban a los amigos, porque eran temas evangelísticos para presentar a Jesús. Era una forma también de testificar, invitarles a la gente a la iglesia. En cierta oportunidad yo viajé al norte, a Sullana, y asistí al culto de media semana, y había un buen grupo ahí, como 40 personas, ¿no? Pero claro, el espacio es para más de 100. Y saludé con algunos que me conocía, y conversando con ellos me dijeron que los miércoles no viene mucha gente, ¿no? Que más vienen los días domingos. Ya. Entonces el domingo fui a la iglesia por la mañana al culto y me sorprendí que también había poca gente, y casi todas eran mujeres y niños y personas mayores. Entonces yo le pregunté que pocos han venido, ¿no? No, me dices que aquí tenemos la costumbre, los domingos por la mañana, los que no pueden salir vienen aquí a la iglesia, al culto, ¿no? A cantar y a escuchar el mensaje. Pero lo que podemos, nos vamos a los campos, a los pueblos que están alrededor, y nos vamos a evangelizar. Me llamó la atención que en lugar de ir al culto, porque yo estaba siempre acostumbrado a los cultos, ¿no? Como cosa importante en un creyente. Y me sorprendió la actitud de esta iglesia, que su domingo de adoración a Dios es ir y predicar el evangelio a las personas inconversas. Así que el siguiente domingo me fui con ellos. Un domingo salí a estos pueblos que estaban cerca, ahí a caminar toda la mañana, ¿no? A repartir y a predicar. Qué bonita experiencia, pero linda. Otra vez en un camión nos fuimos un montón de hermanos a una playa lejos, ahí a varias horas, y en ese pueblo igualito, tocando las puertas, y la gente cómo nos recibía. Dejaban sus cosas para hacer, bueno, es que es la costumbre ahí, ¿no? Cuando viene gente a hablarles, ellos paran lo que están haciendo y escuchan. Y pudimos evangelizar, repartir tratados. Yo me gocé mucho así de esa experiencia. También he tenido la oportunidad de ir a las cárceles. En Trujillo, he ido a la cárcel ahí del Milagro, a hacer culto ahí con los presos. También cuando estuve en Cajamarca, también me fui allá a la cárcel en la Serranía. Y pues la gente ahí, uno tiene miedo de repente de los presos, pero bueno, a los sitios que he ido, a gente tranquila, amable, claro, pues te impresiona verlos con unos semejantes cicatrices, ¿no? Por los brazos, la cara, pero bueno, en fin. Pero es gente pues que es, al menos los que aceptan el evangelio, gente tranquila y buena. Pero cada sitio tiene su propia forma de evangelizar. Aquí en esta parte, por ejemplo, de España, hemos hecho actividades para evangelizar haciendo un tipo de espectáculo. Llevamos mesas y toldos, y ponemos mesas con dibujos y colores para que los niños puedan pintar. También hay una mesa para hacer algún tipo de manualidades. Otro lugar donde hay un cuentacuentos, se lee algunos libros, algunos cuentos infantiles. Hay otro lugar para pintacaras, pinta uñas.
hay el fotocool, donde hay un montón de disfraces, uno se pone y se saca fotos, hay un lugar para música, en fin, se hace todo ese espectáculo para que los del pueblo puedan asistir, puedan venir con sus niños y sin hablarles mucho, porque aquí la gente no les gusta escuchar del Evangelio. Pero el hacer algo por el pueblo de una forma gratuita, algunas veces les llama la atención y dice, ¿y ustedes quiénes son? Y ahí está la oportunidad para hablarles. Cuando uno crea un vínculo de amistad, no se le va a meter a la persona a la fuerza. Cree en Cristo, recibe y tú tienes que aprender esto, sino que es de una forma natural, de amistad. Aquí en España funciona así. Hay que ser amigos, hay que ser contactos. Y esos amigos tienen que verte cosas que les llamen la atención para que te pregunten y ahí tienes la puerta abierta. No puedes tampoco a los amigos hablarles de Cristo porque los alejas. Hace un tiempo atrás, recuerdo que se mencionaba mucho la ventana 1040, que son unas coordenadas en el mundo que señalaban el Medio Oriente, que son países no alcanzados por Cristo. Y el modo de evangelizar era pedir a profesionales que vayan a trabajar allí, porque como profesionales tenían la entrada, como cristianos no, porque esos son países musulmanes. No, el cristianismo no es aceptado. Entonces la idea era enviar profesionales allá para que trabajen y trabajando puedan también tener oportunidades, haciendo contactos y amistades, de hablar de Cristo. Tengo un amigo que también vive en un país musulmán, pero él es cristiano, y él hace algunas estrategias. Por ejemplo, dice, en una oportunidad cuando estaban allí tenían que esperar que venga el transporte, todavía tenían que esperar como una hora y había otra persona a su lado. Él, como había olvidado sus lentes, se le ocurrió, él llevaba un libro cristiano y le dice, ¿tú me podrías hacer un favor? Dice, mira que tengo que leer este libro, pero no he traído los anteojos, las gafas, los lentes. ¿Me podrías leer este libro? ¿Cómo no? Y era un libro cristiano. Y el musulmán que estaba a su lado le empezó a leer de Cristo. Y al final de cuentas el otro le empezó a preguntar, ¿y esto qué quiere decir esto? ¿Qué es esto? Entonces le dio una oportunidad para hablarle, porque allí está prohibido hablar de Cristo a un musulmán. Pero la gente se las ingenia para testificar, para hablar de Cristo. Hay que ser sagaces para aprovechar pues las oportunidades. Había una chica que era una jovencita muy, muy linda, muy hermosa ella, y que todos los muchachos del pueblo andaban pues prendados por la chica, ¿no? Y la invitaban a salir y él decía, no, si quieres, nos vemos en la iglesia. En la iglesia, sí, dice, no. Los domingos ahí voy, asisto. Pues anda, y ahí conversamos. Y se ha llevado un montón de muchachos ahí a la iglesia, pues ella está aprovechando esto, ¿no? Está aprovechando su belleza, ya que los muchachos quieren enamorarla, pues que vayan primero a escuchar. Había un joven que estaba muy enamorado de ella. Y él empezaba a hablar acerca de amor y él decía, no, yo no puedo estar contigo porque tú no eres creyente, tú no eres cristiano. Él decía, pero me vuelvo cristiano, no hay problema. Ya, pues, a ver, quiero verte en la iglesia. Así que el muchacho iba a la iglesia. Y ya había ido varias veces y le decía, ya, y ahora soy cristiano. No, dice, no. Yo quiero verte que realmente tú has entregado tu vida a Dios. Y ahí, si tú eres así, entonces yo te acepto. Entonces él siguió ahí, se involucró con el grupo de oración de los hombres y todo. Y en una de esas veces, Dios lo toca a este muchacho. El Espíritu Santo le hace ver su condición de pecador. Él entrega su vida a Dios. Y se salvó. Y se convirtió en un misionero. Y lo curioso es que no quiso saber nada con la chica. Tenía tal pasión con Dios que se fue a servirle a Dios.
eso me hace pensar también de lo que le pasó a mi consuegro. Él iba a visitar a una cárcel allá en Tarapoto, es un lugar de la selva, y había ido muchas veces. Y los presos pues venían al patio, los rodeaban a ellos y ellos cantaban, predicaban de la palabra de Dios, pero ellos como si nada, ellos simplemente iban porque al final de cuentas les daban algo de comer, o sea, les participaban con algo. Y mi consuegro pues estaba un poco ya cansado, ¿no?, de ir y no ver resultados. Ir ya había ido por pues, más de 2 años, ir y no pasaba nada. Entonces esa fecha era 24 de diciembre. Y le dijo al Señor: mira, Señor, yo realmente quiero serte útil y yo pienso que aquí estoy perdiendo tiempo. Predico, se predica, se habla de ti y no pasa nada. Estos hombres son de piedra, insensibles, que no hacen nada. Yo ya no vuelvo más aquí. Esta será la última vez que participo, ya no. Pero Padre, yo quiero que tú hagas algo aquí. Yo quiero que tú hagas algo, Señor, aquí para que estos reciban tu palabra. Si es que tú no haces nada, yo ya no vengo a testificar. Y habían ido ese día otro grupo también religioso que era de otra iglesia, la iglesia de los nazarenos. Y ellos habían llevado bastante chocolate con leche y panetones. Para, pues como era 24 de diciembre, pues querían visitar a los presos y también darle su chocolatada a ellos. Así que los policías dijeron: no, 2 grupos no, nosotros ya tenemos hasta el mediodía nomás y cerramos, ya nosotros tenemos que ir a nuestra casa. Así que ustedes 2 se hacen un solo espectáculo y punto, dijo, ¿no? Para ellos era espectáculo. Entonces las 2 iglesias se pusieron de acuerdo y dijeron: ya pues, bueno, ustedes predican y nosotros damos los alimentos. Entonces a mi consuegro pues, él le tocó traer la palabra y él dijo: Señor, tienes que hacer algo aquí, porque si no, tanto estamos testificando de ti y no pasa nada. Esta es tierra muerta, no pasa nada. Y él se puso a hablar, justamente del poder de Dios, que Dios es poderoso para cambiar vidas, para transformar vidas. Y al final, cuando terminó, él dijo: a ver, ¿cuántos quieren recibir a este Dios poderoso como su Dios? Igualito, nadie, se miraban, se reían entre ellos. Entonces él dijo: yo pensaba de que aquí habían valientes, pero veo que nadie es valiente, y todos ellos se sorprendieron porque en una cárcel todo el mundo quiere ser valiente para que no se aprovechen de ellos, ¿no? Entonces miraban. A ver, dijo, aquí estoy hablándoles de un Dios que es poderoso para cambiar las vidas. A ver, ¿quién tiene alguna cosa, alguna necesidad por la que quiera de que Dios haga algo con él? Y de entre el grupo de la gente, dice un hombre que tenía así la mano toda como seca aquí. ¿Por qué? Porque habiendo asaltado un banco, le dieron un disparo en el hombro y le malograron todo el brazo. A ver, yo digo que me sane. Entonces mi consuegro empezó a orar: Dios, aquí estamos, delante de tu presencia, hablándoles a estos hombres que hay un Dios poderoso que puede hacer cambios, que puede hacer sanidades, que puede transformar la vida. Yo les estoy hablando de ti y ellos no quieren creer. Te pido que demuestres, Señor, tu poder aquí en esta hora. Y mientras él oraba, empezó a escucharse así como se sacan los ruidos acá de los huesos. Crack, crack, así empezó, crack, crack, a escucharse. Y el hombre empezó a gritar. Y dijo: ¡ah! Y su mano le empezaba a mover, le empezaba a alzar, ¡ah! Y gritaba, y todos los presos asustados, porque sabían que él tenía esa mano lisiada, y ahora la empezaba a mover, se empezó a aflojar. Entonces, mi consuegro, al ver ese asunto, dijo: a cantar, a alabar a Dios, empezaron a alabar a Dios.
Los presos que nunca cantaban se pusieron también a cantar y después dijo, muy bien, ¿cuántos quieren recibir a este Dios? Y un montón de presos alzando sus manos. ¿Por qué? Porque vieron la demostración de un Dios grande y poderoso. No ocurre siempre. Es una cosa extraordinaria que ocurrió esa vez. Porque se actuó con fe, creyendo y demandando a Dios una ayuda para que esta gente pueda creer. Y así Dios está dispuesto también a abrirnos las oportunidades y a mover su brazo para ayudarte a testificar. Tú eres un testigo fiel. Compórtate a la medida de esa posición. Dios quiere que tú seas su portavoz, su embajador, que hagas conocer a otros de ese Dios y que reconcilies a esos hombres con Dios. No es tu labor convencerlos, pero sí es tu labor hablarles. Que Dios te ayude en este proceso de testificar de este grande y buen Dios. Muy bien, gracias por esta lección. Un saludo para todos ustedes que están aquí presentes. Que Dios les bendiga mucho y que te haga crecer más en su gracia. Dios te bendiga y hasta el lunes para volver a continuar con los temas. ¿Cómo se te ocurre dar esa vida?